buenas tardes, iglesia. Que el Señor les continúe bendiciendo. Bien, esta tarde quisiera hablarles un poco, una reflexión muy corta sobre la gratitud. La gratitud, por definición, es un sentimiento, pues una emoción o una actitud de reconocimiento de un beneficio que se ha recibido o que se va a recibir. Es decir, que la gratitud es la manera en la que nosotros respondemos o correspondemos a un bien recibido. Y en ese sentido, pues podemos ser agradecidos cuando tenemos una buena actitud hacia ese bien recibido, o podemos ser desagradecidos o mal agradecidos cuando no tenemos una buena actitud hacia ese beneficio recibido. Y hay un aspecto muy importante del agradecimiento, y es que agradecer también tiene que ver con no olvidar esos beneficios. Para poder ser agradecidos, debemos recordar los beneficios que hemos recibido. Y al respecto, la Biblia dice en el Salmo 103 algo sobre eso. Vamos a leer los versos 1 al 5 en la versión Reina Valera, que dice así: Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bueno, este salmo es mucho más largo, pero vamos a leer esos versículos. Este salmo lo escribió David. Y bueno, aunque hay un paréntesis acá, aunque no es el tema central de la reflexión, podemos ver pues que David se está hablando a sí mismo, ¿no? Él está hablando con su alma, y partiendo de ahí, de que David habla consigo mismo, podemos sacar una muy buena enseñanza para nuestra vida. Y es que, tal como lo hizo David, primero tenemos que mirar hacia adentro antes que mirar hacia afuera. Lo primero es revisarnos a nosotros mismos y revisar nuestro interior antes que cualquier otra cosa, antes que emitir un juicio en contra de alguien más. Tal como nos enseñó el Señor Jesús, ¿no? En Mateo 7:5, que dice que debemos sacar primero la viga que hay en nuestro ojo para poder ver bien la paja en el ojo ajeno. Entonces es como un pequeño paréntesis que nos enseña al principio de este salmo David, y es a revisarnos a nosotros mismos. Pero continuando con el resto del tema, vemos también que la forma en la que está redactado estos versos, en la que se redactan esos versos, hace que sea muy fácil imaginar que hay una conversación efectiva entre David y su alma. En el verso 2, David dice: alma mía, no olvides ninguno de los beneficios recibidos de parte de Dios. Y uno podría imaginar que su alma le responde: pero pues, ¿cuáles son esos beneficios? Y David le contesta a su alma y le dice: alma mía, acuérdate que Él perdona todas tus iniquidades. Las iniquidades pues son básicamente nuestros pecados, los pecados que cometemos y que cometemos con frecuencia. Y David le decía a su alma que no se olvidara de que Dios perdonó sus pecados. Y es una de las cosas en las que quiero transmitirles esta tarde, que nos acordemos de todos los pecados que cometíamos antes de conocer a Jesús, me refiero, y no olvidemos que todos esos pecados fueron perdonados y fueron echados al fondo de la mar, como dice en la Biblia. Pero también veamos que el verbo perdonar está en presente. Dice: Él es quien perdona, en presente. Es decir, que si hoy en día aún continuamos pecando, si hoy en día cometemos iniquidades, no debemos olvidar que si nos arrepentimos y nos apartamos, Dios nos perdona. También David le dice a su alma: alma mía, acuérdate que Él sana todas tus dolencias. Y también la invitación en esta tarde es a que recordemos
todas nuestras dolencias, que pueden ser enfermedades que tal vez alguna vez padecimos o que personas cercanas a nosotros padecieron, y que Dios por su infinita misericordia las ha sanado. Son cosas que no podemos olvidar, pero tengamos en cuenta también que David está hablando con su alma, David se está hablando a sí mismo. Es decir, entonces, pues que Dios no solo sana las dolencias físicas, sino también Dios sana las dolencias del alma. Y tampoco podemos olvidar las dolencias del alma que Dios ha sanado en nuestra vida. Y también pues notemos que el verbo sanar también está en presente. Es decir, que si hoy en día aún tenemos dolencias físicas o dolencias del alma, Dios es poderoso para sanarnos. También David le dice: alma mía, acuérdate que Él te rescata de la muerte. Textualmente dice: Él rescata tu vida del hoyo, en la versión Reina Valera, que se refiere a que Él nos rescata de la muerte, y de hecho pues en otras versiones de la Biblia lo dicen así textualmente. Por ejemplo, en una dice: Él te libra de la muerte. Y en este punto quisiera llevarlos otra vez a que recordemos nuestra vida anterior, nuestra vida antes de conocer a Jesús, y nuestra vida antes de que todos los pecados de los que hablamos hace un momento fueran perdonados. Y también quiero invitarlos a que imaginemos en dónde estaríamos nosotros en este momento si hubiéramos seguido cometiendo esos pecados, si no hubiéramos recibido el perdón de Dios. Yo creo que muchos de nosotros tal vez estuviéramos muertos, y no solo físicamente, no solo espiritualmente, sino muy probablemente muchos también estuviéramos muertos físicamente. Pero gracias a que Él nos rescató de la muerte, gracias a que Él rescató nuestra vida del hoyo, estamos aquí. Pero también podemos fijarnos que el verbo rescatar está en presente. Es decir, que si hoy en día aún estamos pecando, si hoy en día aún estamos por la senda que no le agrada a Dios, tenemos esperanza. Tenemos esperanza de recibir el perdón, y tenemos esperanza de que Dios todavía rescata nuestra vida de la muerte. Y es algo que tampoco podemos olvidar. También le dice David a su alma: alma mía, acuérdate de todos los favores y la misericordia de Dios. Un favor es un acto desinteresado que se hace pues para ayudar, para complacer a otra persona. Y la misericordia, pues cuando nos referimos a la misericordia de Dios, hablamos de no recibir, de que Dios no nos dio lo que merecemos, o no nos da lo que merecemos. Entonces no podemos olvidar que Dios, en vez de efectivamente darnos lo que merecemos por causa de nuestros pecados, por causa de nuestras actitudes y por causa de nuestra condición humana, Dios prefirió y prefiere todos los días llenarnos de favores. Como por ejemplo el simple hecho de estar vivos es un favor de Dios, o el haber conocido al Señor Jesús es un favor muy grande, y la misericordia de Dios. Y no podemos olvidar eso tampoco. También le dice David a su alma: alma mía, acuérdate que Él sacia de bien tu boca. Y esta frase, digamos que se puede entender de muchas maneras, porque en otras traducciones lo expresan de otra manera, en otras traducciones de la Biblia. Por ejemplo, hay una en la que dice: Él te llena de cosas buenas. Hay otra en la que dice: Dios me da todo lo mejor. Pero pues quisiera yo que en esta tarde lo viéramos de una forma más literal. Y para eso pues los invito a que recordemos la manera en la que hablábamos antes de conocer a Jesús. Y yo que estoy seguro que podemos notar que hubo una transformación, una transformación de nuestra vida hasta en la manera de hablar. En Mateo 15:18 dice que lo que sale de la boca, del corazón sale. Es decir, que cuando Dios llena o sacia de bien nuestra boca, está saciando al mismo tiempo, o primeramente está saciando nuestro corazón de bien. Y eso es algo que no podemos olvidar. Pero veamos que el verbo saciar también está en presente. Es decir, que si hoy en día aún salen de nuestra boca palabras de muerte, palabras de desánimo, palabras de odio,
no podemos olvidar que Dios es capaz y es poderoso para cambiar esas palabras por palabras de vida, por palabras de ánimo y por palabras de amor. Y finalmente David le recuerda a su alma que fue rejuvenecida como el águila. Y es algo que no podemos olvidar tampoco, que es el resultado de los procesos de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros conocimos al Señor Jesús y dejamos que Él obre en nuestra vida, Él nos hace nuevas personas, Él nos rejuvenece, como dice en 2 Corintios 5:17, que es muy conocido, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios hizo todas las cosas nuevas para los que creímos en Él y para los que creemos en Él. Esa es uno de los resultados del proceso de Dios. Él rejuvenece nuestra alma, tal como David se lo decía a la suya. Y bueno, básicamente el propósito de esta reflexión era pues que nos animemos como iglesia a ser agradecidos con Dios. Una muy buena forma de ser agradecidos con Él es no olvidar todo lo que Él ha hecho y todo lo que aún hace por nosotros a diario. Entonces pues los invito a que oremos con un corazón agradecido. Dios, te bendecimos, te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu salvación. Gracias Dios porque te plació darnos el privilegio de poderte conocer, te plació extendernos tu mano de misericordia y de salvación, te plació salvar nuestra vida del hoyo. Te damos muchas gracias por eso. Te pido Dios que nos des también un corazón agradecido, un corazón que no olvide todos tus beneficios, un corazón que no olvide todo lo bueno que has hecho por nosotros. Te bendecimos Dios, te damos toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.